Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha repudiado los actos violentos del fin de semana que avergüenzan al fútbol latinoamericano y que obligaron a cancelar la superfinal de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Macri denunció que detrás del ataque a jugadores ceneices hay mafias organizadas. Ha calificado como un bochorno estas agresiones en contra del autobús del Boca Juniors en las inmediaciones del Estadio Monumental de River en la capital argentina, donde debía disputarse el sábado el encuentro de la final. El mandatario de Argentina también ha rechazado que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, haya sido escupido en esta vergonzosa jornada. Una vez más, la violencia ha ganado un espacio, pero frente a esto no nos queda otra cosa que persistir en rechazar a los violentos y rechazar a las mafias que muchas veces están detrás de este tipo de violencias. La única sociedad posible es una sociedad donde rige la ley, donde todos somos iguales frente a la ley. Y por eso tenemos que seguir trabajando y mucho, porque tenemos fallas en ese sistema. Tenemos todavía una parte de la dirigencia que apaña este tipo de cosas, apaña como una conducta razonable tirar piedras, agredir, violentar. Y claramente esto no es aceptable. Bajo ningún concepto es aceptable. El presidente de los argentinos ha asegurado que no se resigna a la idea que para organizar en el evento deportivo sea necesaria la militarización de toda una ciudad. Tuvo también duras críticas para el sistema judicial. Ha dicho que no entiende cómo es posible que los violentos que fueron arrestados el día de los desmanes ya estén libres. Yo no puedo resignarme como presidente representando a la inmensa mayoría de argentinos que somos pacíficos, que para organizar un espectáculo deportivo hay que militarizar toda la zona, prácticamente toda la ciudad. Es una locura. Esto es lo que tiene que ser. Algo que transcurre en forma pacífica, ordenada. ¿Por qué? Porque hay un sistema judicial, además de un operativo policial, que garantiza que aquel que no cumple es el que realmente la va a pasar mal. Entonces, más allá de lo que veo que han centrado en el operativo policial, que ya el jefe de gobierno de la ciudad como responsable está estudiando y viendo cómo se va a perfeccionar para el día que se organice el partido, está cómo puede ser que a la crítica de que solamente la policía detuvo 23 personas después de todos los desmanes del sábado, en horas de vuelta, esas personas estén libres. No entiendo en nombre de todos los argentinos, no entiendo. Bueno, y mientras tanto la final histórica continúa en suspenso, se juega en los escritorios, como bien lo decía Juan Felipe. El Boca tiene la intención de quedarse con el título sin jugar por lo acontecido. Mientras tanto, River Plate pretende que se dispute el partido en el Monumental y con público. Aquí está Juan Felipe Cadavid, periodista de nuestra Teledeportes. Hay un antecedente, lo mencionamos, el 14 de mayo del 2015, fue en la misma Copa, en una instancia antes de la final, por supuesto, pero lo han llamado en la prensa argentina un caso espejo. Es decir, puede, o dice Boca, debe tomarse la decisión conforme a lo que pasó y les afectó en aquella oportunidad, Juan. Así es. Carlos, Ruth, ¿cómo están? Un saludo para todos. Lo que pasa es que hay muchas cosas. Una de esas es cierto, ya hay un antecedente y de eso se está pegando Boca Juniors. En 2015 se suspendió un partido. Ahora, este no se empezó a jugar. El que tuvimos esta semana, o el que no tuvimos esta semana, no se empezó a jugar. Ahí se había jugado el primer tiempo. Claro, aquel partido se había jugado primer tiempo, los desmanes fueron adentro, fue una cosa premeditada, pensada, que para la salida de River Plate para el segundo tiempo, pues estuviera allí todo el dispositivo del gas pimienta y afectar a los jugadores de fútbol. Aquí es distinto, aquí fue en las inmediaciones, y eso es lo que está alegando River Plate. River Plate dice, bueno, eso es muy ambiguo. Inmediaciones, ¿cuántos metros, cuántos kilómetros son? Eso fue ya cercano al estadio Monumental, pero todavía no había ingresado el primer anillo de seguridad, el bus de Boca Juniors. Ahora, hay otro tema que tiene muy molesto a Donofrio, que es el presidente de River Plate. El domingo, o sea, ayer, cuando se decide que finalmente no se juega el partido, se firma un pacto de caballeros. Un pacto de caballeros donde supuestamente se comprometía presidente de River, presidente de Boca y presidente de la Conmebol a que el partido se iba a jugar al fútbol.
O sea, que se iba a terminar en la cancha y no en los escritorios, como después está cambiando las reglas la gente de Boca Juniors. Por presión de sus aficionados, por presión de sus jugadores, el presidente ha dicho, vamos a ir a las últimas instancias y mañana en la reunión en Paraguay llevaremos a nuestros abogados. Todo el mundo habla, todo el mundo opina, hasta el mismo Diego Armando Maradona tuvo que ver en esto. Diego Armando está celebrando que llegó a la final del fútbol de ascenso en México, pero obviamente guardó un pedacito para hablar de lo que está pasando. Lastimosamente tengo que decir de que soy muy argentino, que odio la violencia, que nos merecemos lo que tenemos porque nosotros, digo nosotros, yo no, pero lo votamos. Y está siendo un desastre. Argentina hoy es un volcán que puede estallar en cualquier momento. Total, Macri está en la Polinesia o en Maldives o en cualquier otro lado, menos en la presidencia que prometió. Ahora, lo decía bien el presidente del gobierno argentino, Macri, que además fue presidente en la época gloriosa de Boca Juniors, fue presidente de Boca. Es un tema donde ya las barras se han metido de una manera tan fuerte, no solamente en los clubes, sino en la política argentina, que ya mandan, ya ellos deciden. Claro, es que esto de las barras bravas, en realidad, y también hoy día mañana con un grupo de personas lo decíamos, todo lo que tiene que ver con la virtud y las bondades de un deporte se reflejan de la manera más contradictoria posible. O sea, lo que tú decías, el hecho del 2015, esperaban con gas pimienta en el túnel, en la manga para agredir a los jugadores. En este caso, fuera del partido, antes de jugarse este encuentro, pues empiezan a tirar igualmente piedras. Terminan frustrando a quienes querían ver el espectáculo deportivo y a los propios jugadores que querían definir en la cancha y no en este vaivén de argumentos, claro, para decir quiero ser campeón. Quieren ser campeón dándole la pelota. Claro, yo le decía esta mañana a Ruth, los protagonistas en este caso ya no son los jugadores ni los técnicos, claro, ni son los presidentes, los abogados y la decisión que se vaya a tomar. Es que hay varias hipótesis. Una hipótesis que se maneja es que una facción de la barra de River Plate, a la cual allanaron el día antes de la final, pues haya tomado como represalia decir no se juega el partido y no se juega, porque les quitaron boletas y dinero. Claro. Otra de las hipótesis es que parte de la barra de Boca Juniors, también en represalia por lo del 2015, dijo, bueno, vamos a hacerle lo mismo, vamos a sabotear el partido, que no se juegue y nos lo ganamos en el escritorio. E incluso hay dudas, dicen, ¿por qué el bus va por un lado por el que no tenía que ir? ¿Por qué se allana justo un día antes a la facción de River Plate un día antes? O sea, son muchas hipótesis, muchas cosas que se manejan, lamentablemente todos son protagonistas menos el bala. Una imagen, la de la señora, uno asocia las barras bravas con estas personas, incluso los europeos, los publican esta gente, pero se vieron las imágenes el fin de semana de una señora que le ponía con cinta pegante a un niño las bengalas que pretendía meter al estadio. Es un escenario muy vergonzoso, creo yo, para él. Bueno, esa señora ya está en manos de la autoridad. Ya está en manos de la autoridad porque poniéndole bengalas. Pero bueno, de la presión que va desde el presidente de la República de Argentina, se pasa a la presión de la dirigencia del deporte. Boca Juniors sigue con la decisión de ganar el título en el escritorio. River Plate quiere jugar la final en su estadio y con público, mientras que la Conmebol, que se dispute el compromiso como lo tenían pactado. Después de la vergüenza que se vivió durante el fin de semana, el día señalado para la final de la Copa Libertadores es incierto. Para mañana en Paraguay está agendada la reunión entre los presidentes de Boca y River, además del máximo dirigente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, para buscar una fecha para el encuentro. Pero antes de esa reunión, se podría conocer la resolución del Tribunal de Disciplina de la Conmebol, que deberá pronunciarse sobre el reclamo del club Xeneize. Boca alegó la responsabilidad de River como local por los incidentes y exigió sanciones. La posición de Boca es no disputar el partido y ganar los puntos por el escritorio. También basan su argumento porque ellos perdieron en la Bombonera el partido de octavos de final de la Libertadores, cuando vándalos lanzaron gas pimienta a jugadores de River en 2015. En el lado de River quieren jugar en la cancha y con público, idea que en el seno de la Conmebol respaldarían. Además, argumentan en Conmebol que el campeón se corone en una cancha. Además que los incidentes con el bus de Boca Juniors ocurrieron fuera de los límites del anillo de seguridad. Pasaron 26 días desde que se confirmó que la final era River contra Boca. Tiempo donde lo que menos rodó fue la emoción del fútbol.
de una final histórica a una vergüenza mundial. Esa imagen es terrible, esa imagen es lo más espantoso. Dentro de todas las cosas malas que se vivieron, esa es la peor imagen de todas. Lo último de lo que está sucediendo, Boca sigue firme en su decisión de no firmar y no aceptar aquel pacto de caballeros que hicieron en los camerinos del Monumental. River sigue firme en que el partido se juegue en el Monumental, con su público, con su gente, como lo habían firmado. Y la Conmebol le va a tocar mediar y mirar a ver si lo hacen sin público, si lo hacen en otro país, si lo hacen como quiere River. Lo que sí no quiere la Conmebol es darle los puntos a Boca Juniors. Vamos a agradecerte, Juan Felipe, por toda esta explicación deportiva, una telaraña todavía de lo que sucede en Argentina. Y todo esto ocurre, Carlos, justamente a solo días de que Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, sea anfitrión de la cumbre del G20 que se va a celebrar en Buenos Aires entre el viernes y el sábado de esta semana. También hay protestas previstas contra esta cita. Un total de 22.000 efectivos de las fuerzas policiales van a ser puestos para velar por la seguridad de esta cumbre, para la que van a llegar los jefes de Estado, de gobierno también de 19 de las mayores economías en desarrollo o emergentes y los altos representantes de la Unión Europea, así también como máximas autoridades de organismos como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional. El objetivo del gobierno de Mauricio Macri es evitar actos terroristas y protestas violentas en las calles, como las que se produjeron en la cumbre anterior en Hamburgo en el 2017 bajo la presidencia alemana de este grupo. Gases lacrimógenos y pelotas de goma para un grupo de manifestantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Así respondió la patrulla fronteriza estadounidense a los centroamericanos de la caravana que intentaban saltar la valla que separa a los dos países en esa zona limítrofe. La mayoría de estos indocumentados que tuvieron que replegarse denunciaron represión. Sin embargo, los agentes no pudieron evitar que un puñado de ellos se colara. Esta aventura duró poco porque posteriormente fueron atrapados y iban a ser deportados a sus países de origen. El punto más alto de tensión en la frontera. El grueso del contingente de 500 caminantes que se acercaron a la garita del Chaparral buscaba un diálogo con las autoridades de migración para que se aceleraran los procesos de solicitud de asilo. Los líderes de la movilización pedían calma a quienes manifestaban su desespero con violencia. Buscamos una vida distinta a la que no tenemos en nuestro país, compañeros. Regresemos todos juntos como veníamos. Pero la manifestación se salió de control cuando algunos intentaron saltar la valla fronteriza. ¡Hey, compañeros, organicémonos! Hagámonos para atrás, hay que organizar esto bien, hombre. Acuérdense que esto no es de un momentito. Un hecho que alertó a las autoridades de Estados Unidos, que de inmediato intentó dispersar a los centroamericanos. ¡Quedó la primera! En medio de la tensión, aquellos que se manifestaban de manera pacífica sufrieron las consecuencias. Yo estaba ahí arriba encaramado en el tren viendo cómo estaban tirando los gases de allá del otro lado. Juntamos la bola de todos, empezaron a tirar bombas lacrimógenas y hirieron a un periodista en la cabeza. Hoy, los caminantes aseguran que fueron víctimas de represión. Nosotros íbamos caminando a decirles que no tiraran bombas al lado mexicano porque no les estamos haciendo nada, ¿verdad? Y empezaron a lanzar bombas, estaban los policías, los camarógrafos, todos ahí. Muchas mujeres y niños resultaron afectados con los gases. Muchas personas empezaron a bajar abajo, pues golpearon a una persona y se desmayaron muchos niños. Entonces, algunas personas tomaron piedras y le tiraron porque varios niños se desmayaron. Hace poco los llevamos al médico. Los desórdenes no solo incomodaron a las autoridades estadounidenses. Los residentes de Tijuana rechazaron los actos de violencia y el cierre del paso fronterizo en San Isidro por más de 6 horas. Esto no es una caravana, esto es una invasión. Desde el momento que llegan al país aventando todo, palos, tirando la malla, eso se considera una invasión. Desde el momento en el que ocurrieron los hechos, las autoridades mexicanas aseguraron que los responsables de las alteraciones al orden público serían deportados. El Instituto Nacional de Migración informó que 98 personas fueron detenidas, trasladadas a Ciudad de México y en las próximas horas trasladadas a su país de origen. Por su parte, la patrulla fronteriza de Estados Unidos confirmó que arrestó a 42 migrantes que cruzaron la frontera desde México y también serán deportados. Y desde Honduras, país de origen de la mayoría de los centroamericanos instalados en Tijuana, hubo reacción a los hechos ocurridos allí en la frontera. El gobierno de Juan Orlando Hernández rechazó la actuación de fuerzas de seguridad e hizo un llamado a que los países de tránsito respeten los derechos humanos de los migrantes. En un comunicado emitido por la Cancillería se condenó el uso de balas de goma contra civiles y califican
esto como un hecho hostil y peligroso. En el documento, Honduras reiteró su solicitud a la ONU para que acompañe las gestiones de las autoridades frente al éxodo masivo y además fortalezca la asistencia y protección de los caminantes. El gobierno de Honduras llama a los países de tránsito y destino a que se respeten los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en base al derecho internacional, priorizando el interés superior del niño. Condenamos que se esté haciendo uso de balas de goma atentando contra la integridad de los centroamericanos, quienes están enfrentando un ambiente hostil, difícil y peligroso. Y el presidente Donald Trump ha reaccionado a esto que ha ocurrido el fin de semana. El mandatario le exigió a México que se encargue de los migrantes centroamericanos y que los regrese a su país de origen por avión, por bus o como quiera. Él además amenazó con cerrar la frontera de forma permanente. Instó al Congreso para que apruebe los fondos que permitan construir su prometido muro. Nuestra periodista en Washington, Carolina Valladares, está en pantalla. Tiene la información, Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ruth y Carlos. La crisis que se está viviendo en esa frontera entre México y los Estados Unidos es noticia aquí en Washington. En las últimas horas, de hecho, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó y fue muy contundente. Dejó claro que quiere que sea México quien deporte, de hecho, como sea y como quiera, a esos centroamericanos que van en la caravana de migrantes. Además, amenazó, de hecho, con cerrar, si quiere, esa frontera de forma permanente. Un contexto, una coyuntura que le va como anillo al dedo en esa intención suya de pasar esos fondos para construir ese muro con México, más ahora que la Cámara de Representantes está en manos, y va a estar de hecho en unos meses, en manos demócratas. México debería llevar a los inmigrantes que ondean sus banderas, muchos de los cuales son criminales, de regreso a sus países. Háganlo por avión, háganlo por bus o háganlo de cualquier manera que quieran, pero no van a entrar a los Estados Unidos. Cerraremos la frontera permanentemente si es necesario. Que el Congreso financie el muro. Unas palabras por las redes sociales de Donald Trump que tienen lugar apenas horas después de esas imágenes que hemos visto, esas imágenes de familias, niños, de inmigrantes que intentan acceder a los Estados Unidos, esa reacción de la policía, de la patrulla fronteriza, que les respondió con gases lacrimógenos, también con pelotas de goma. Una actuación que en las últimas horas también fue justificada por la secretaria de Homeland Security, Kirstjen Nielsen. Como lo he establecido continuamente, la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos no tolerará este tipo de ilegalidad y no dudará en cerrar los puertos de entrada por motivos de seguridad pública. Además, al menos 42 migrantes fueron detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Aquí en Washington muchos se preguntan si esa reacción de la patrulla fronteriza fue justificada o no, o también si fue proporcionada. Hay que reconocer de que esta gente está huyendo de situaciones de violencia y lo que encuentran en ese país, a la frontera, donde vienen a pedir refugio, es más violencia. Estas personas tienen el derecho de pedir asilo, pero lo que está haciendo este país está reduciendo dónde pueden hacerlo. Además, el presidente Trump trató de firmar una orden donde iba a limitar la capacidad de inmigrantes a pedir asilo, que va en contra de la ley reconocida internacional de que cada persona puede pedir asilo independientemente de cómo entra un país, por forma regular o por forma irregular. Lo que hay que reconocer es qué valores tenemos aquí en Estados Unidos. Vamos a ser un país que va a tirarle bombas lacrimógenas a niños, a familias huyendo de la violencia, o vamos a poner un proceso. Este es el país más poderoso del mundo y no creo que 3,000 personas van a doblar al funcionamiento de la patrulla fronteriza. Y la amenaza no solamente viene por parte de los Estados Unidos, también por parte de México. Las autoridades de México han dicho en las últimas horas que si es necesario van a deportar a esas personas que intentaron acceder a la fuerza a los Estados Unidos. Mientras tanto, hay también miles de migrantes centroamericanos que están esperando ese ansiado asilo en los Estados Unidos. Este es el reporte desde Washington. Ustedes sigan con más en el Centro Internacional de Noticias. Adelante. Gracias, Carolina, por ese reporte desde Washington. Antes de hacer una pausa, vamos a hablar del récord Guinness en Tabasco, en México. Los ciudadanos del estado han logrado cocinar el tamal más largo del mundo con 50.5 metros de longitud, 16 centímetros de ancho. Estudiantes de gastronomía, propietarios de restaurantes y cocineros locales lograron armar este tamal de chipilín de una sola pieza,
cocinado en un horno, pesó más de 630 kilogramos. Hacemos la primera pausa en el informativo y cuando regresemos alistan el regreso este lunes de cerca de 100 chilenos que viven en Venezuela. También huyen de la crisis que golpea al país gobernado por Nicolás Maduro. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Hay más acusaciones contra Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva, salpicados en una trama de corrupción relacionada con Petrobras. El encarcelado exministro de Hacienda, Antonio Palocci, preso desde el 2016 por corrupción y lavado de dinero, ha dicho a la policía que cuando Lula era presidente había presionado a los directivos de los fondos de pensiones para invertir en una empresa creada para construir plataformas de perforación de la estatal petrolera. El exministro afirmó que ambos líderes del Partido de los Trabajadores presionaron a directivos de los fondos de pensiones para recaudar dinero para las campañas políticas. El exministro aseguró que los involucrados eran conscientes de sus acciones. En Chile, empleados públicos comenzaron un paro indefinido de actividades como medida de presión para seguir exigiendo un aumento salarial. Las agremiaciones de trabajadores empezaron la huelga ante la falta de acuerdos con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Saludamos en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, quien tiene el reporte. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues son trabajadores estatales los que han decidido comenzar esta movilización. Hay del sector salud, también profesores y en general funcionarios públicos. Me acompaña Julio Arenas, él es del Parque Metropolitano de Santiago, trabajador público y también dirigente. ¿Cuál es el llamado que le hacen al presidente Sebastián Piñera el día de hoy con esta movilización? Bueno, buenas tardes. El llamado que hacemos los funcionarios públicos, al gobierno especialmente y particularmente, es a que se escuche a los trabajadores públicos, se escuche sus demandas, se escuche el esfuerzo del trabajo que realizamos durante todo el año y por eso estamos exigiendo un reajuste justo, un reajuste digno, un reajuste que reponga la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios públicos. Nosotros como Parque Metropolitano de Santiago estamos en la lucha, hoy día estamos acompañando este paro y lo seguiremos haciendo hasta que nuestras justas demandas sean cumplidas. Julio, sobre eso quiero preguntarle, comienza el día de hoy la primera jornada, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes con este paro de trabajadores públicos? Bueno, el espíritu de los funcionarios públicos siempre ha sido un espíritu de lucha, de dignidad y por lo tanto yo creo que el llamado al gobierno es a que se siente, escuche, porque esto recién está comenzando y estamos dispuestos a continuar en el paro si es que nuestras demandas no son escuchadas. Muchas gracias, Julio, muy amable por su tiempo. Y gracias a ustedes. Muy bien, esta es la información que podemos entregarles a esta hora de la capital chilena. Vamos a dejarlo precisamente con lo que está ocurriendo aquí en el Paseo Bulnes. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias a Juan Pablo por ese reporte. 98 chilenos van a regresar desde Venezuela tras presentar al gobierno de Sebastián Piñera en pedido humanitario. Este lunes justamente ha partido un nuevo avión desde Santiago rumbo a Puerto Príncipe que traslada a un segundo grupo de 175 haitianos que volverán a su país como parte del plan humanitario de regreso ordenado. De vuelta a la aeronave va a ser una escala en Caracas, donde en la tarde de hoy va a recoger a este grupo de chilenos que solicitaron retornar a su país debido a la crisis económica que vive la nación suramericana. Quienes se acogieron a esta solicitud debían cumplir dos requisitos. Por una parte, no tener trámites pendientes con la justicia de Maduro y tener familia en Chile que los reciba. Los compatriotas están atravesando una situación extraordinariamente difícil en Venezuela debido a su crisis económica, política y humanitaria. Como siempre, el mensaje nuestro es que no dejamos abandonados a nuestros compatriotas que enfrentan situaciones complejas fuera de nuestras fronteras. Diario vivir allá, estamos hablando de un tema de inseguridad terrible, un tema de economía, no hay una economía estable como tal, vivimos un tema de una sociedad un poco quebrada, donde existe mucho resentimiento, donde no hay oportunidades. Según la ONG Crisis Group,
Las fisuras dentro de la oposición venezolana se profundizan cada vez más. En un informe publicado durante este fin de semana, recomiendan a los distintos sectores de la oposición unirse para salir de la grave crisis que atraviesa la nación petrolera. En Caracas, nuestro periodista Oliver Fernández se encuentra con el vocero de esta organización. Una buena tarde, Oliver. Hola, buenas tardes. Así es. Phil Gonson, representante en Venezuela de la organización no gubernamental International Crisis Group, aseguró que esas fisuras son el gran obstáculo para que la oposición pueda avanzar en un cambio político diferente en Venezuela. Hay divisiones muy profundas, pero pensamos que es una cosa que hay que ir preparando para el momento en que las condiciones estén dadas para una negociación con el gobierno, en el marco de algo, digamos, un sistema de negociaciones con garantías internacionales. Pulsamos la opinión de algunos diputados a la Asamblea Nacional. Ellos reconocen que la fractura dentro de la unidad y dentro de la Asamblea Nacional han incidido en la permanencia del presidente Nicolás Maduro en el poder. Además, consideran que el ciudadano en esta oportunidad debe ser el protagonista. Porque sencillamente hemos caído en la trampa de un régimen que ha logrado, a través de sus tácticas, destruir lo que era la mesa de la unidad democrática y por lo tanto llevarnos a esa fisura que dice la ONG, que está clara, está ahí. Porque aunque todos creemos y todos queremos la salida de Maduro, hay en la mesa estrategias diferentes. No hemos logrado acordar precisamente por la pluralidad, insisto, aquí no hay otro problema que la pluralidad de pensamiento. Todos somos demócratas, siempre nos hemos respetado, aquí nadie ha intentado pasar por encima del otro y precisamente hemos dejado que los que piensan de una manera hagan lo que ellos creen y los que pensamos de otra hagamos lo que nosotros creemos. Y es por eso que hemos, digamos, visualizado ante el mundo esa división, pero que el objetivo sigue siendo el mismo, salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Representantes de esta organización no gubernamental también han asegurado que sin la unidad de las principales fuerzas políticas opositoras en Venezuela, las perspectivas de un cambio son escasas. Sí, y el gobierno aprovecha las fisuras de la oposición y las aumenta, las exacerba mediante sus propias acciones. Muchas veces el diálogo, llamado así por ellos, ha servido más para aumentar las diferencias dentro de la oposición que para resolver la situación país. Algunos internacionalistas han asegurado que el gobierno de Nicolás Maduro ha desarticulado a la oposición venezolana, que sigue siendo importante la pluralidad, pero es más importante aún de poner los intereses particulares. Y avanzar sobre los intereses del país, sobre los intereses nacionales, sobre el sentir de la gente. Y hay que entender también que ha sido muy difícil tratar de asumir un juego que no es democrático para fuerzas que conciben el juego como esencialmente democrático. Vale destacar que la implosión social y económica de Venezuela ha provocado una migración sin precedentes que encabeza la lista de preocupaciones en América Latina. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Peligrosa escalada naval entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro. La Guardia Costera rusa apresó 3 buques de la Armada ucraniana. El presidente Vladimir Putin acusó hoy a Kiev de protagonizar una provocación, argumentando que los barcos ucranianos hubieran violado sus aguas territoriales y adelantado maniobras peligrosas. En consecuencia, las fuerzas rusas abrieron fuego hiriendo a 3 marineros ucranianos. El hecho podría renovar las ya graves tensiones entre ambos países después de la anexión de la península de Crimea por parte de Moscú. El lado ruso actuó siguiendo estrictamente la ley, tanto doméstica como internacional. Este es el caso de una violación de las aguas territoriales de la Federación Rusa por parte de navíos militares extranjeros. Estos navíos entraron a las aguas territoriales rusas sin responder las preguntas de nuestra Guardia Costera, ignorando las propuestas de usar los servicios de pilotaje, etcétera, etcétera. Justamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adelanta a esta hora una reunión de emergencia tras la escalada de las tensiones entre Rusia y Ucrania. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón, está con nosotros. Alejandro. Hola.
Hola, buenas tardes. Tras la votación de una moción de procedimiento, el Consejo de Seguridad de la ONU ha decidido analizar esta circunstancia como una violación a la soberanía de Ucrania. Los países que integran la Unión Europea, respaldados por Estados Unidos, han hecho un llamado urgente a Rusia para que libere a los marinos ucranianos que mantiene detenidos y también pide la liberación de los buques que han sido retenidos desde el pasado fin de semana. El embajador ucraniano ante la ONU entregó las siguientes declaraciones sobre la sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad. Habrá una clara condena de las provocaciones rusas en el mar de Azov. Yo espero que, de nuevo, una vez recibamos, si no la unanimidad, una gran mayoría de los votos de los miembros del Consejo de Seguridad y que se pronuncien a favor de la protección de la soberanía ucraniana. Cuando miro el calendario hoy, recuerdo un incidente. Exactamente el 26 de noviembre de 1939 fue cuando la Unión Soviética atacó varios pueblos cerca de Finlandia y ese fue el pretexto para la guerra que estalló unos días después. Entonces, lo que está ocurriendo en estos días en el mar de Azov es un remanente de lo que ocurrió en los 30s. Como expresión de su frustración por el respaldo del Consejo de Seguridad a Ucrania, el embajador de Moscú ante Naciones Unidas insistió en calificar las acciones de Ucrania como una acción provocadora en su contra. Además, aseguran que lo que ha sucedido durante el fin de semana es una maniobra política para evitar justo que haya la celebración de elecciones en territorio ucraniano. Esto en referencia directa al decreto de estado de excepción que tuvo lugar en las últimas horas por parte del gobierno de Kiev. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, y lo haremos después de la pausa comercial. Cuando retornemos, tragedia animal. Decenas de ballenas han muerto encalladas en Nueva Zelanda. Ya regresamos con el informativo.